Buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Saludamos al doctor Stalin Raza. Lo hemos invitado a un diálogo para que nos ilustre sobre los límites al derecho a la protesta. ¿Hay límites o no hay límites en el país? La Constitución de la República, artículo 98, consagra el derecho a la protesta. ¿Se puede hacer aquí lo que se viene en gana? Paralizar las ciudades, atentar contra los bienes públicos y privados. Por favor, doctor Stalin Raza, muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días a quienes nos miran y escuchan a través de la señal de esta prestigiosa emisora. Mire, por supuesto, a ver, más allá de que existen límites, yo creo que es importante descontaminar un poco el análisis jurídico de estas cosas, cuando hacemos análisis jurídico, por supuesto, de las preferencias personales, de las tendencias políticas o ideológicas, o de la toma de partido que podamos hacer con uno u otro bando o con ninguno de los dos. Pero si vamos a analizar jurídicamente, entonces atengámonos a lo que dicen los estándares internacionales. La protesta se encuentra garantizada por los estándares internacionales, pero la protesta pacífica, y existen definiciones que se han hecho en los estándares internacionales, lo ha hecho el Comité de Derechos Humanos de la ONU, lo han hecho las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus diferentes informes que ha realizado precisamente sobre el estado de los derechos a la protesta y la libertad de expresión. Lo ha hecho también la Corte Constitucional cuando ha recogido todos esos instrumentos internacionales y se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de los estados de excepción que se han dictado especialmente en octubre del 2019 y también en los que se están dictando ahora en junio del 2022. Entonces existen estas definiciones y estas definiciones dicen: la protesta pacífica se encuentra garantizada y protegida por todo el mecanismos de protección y por todo el respaldo de la fuerza pública y de la institucionalidad estatal. Es más, tiene que ser promovida de manera libre, espontánea, sin restricciones. Ahora, cuando la protesta no es pacífica, como es el caso de lo que hemos visto en los últimos días en el Ecuador, esta protesta, por supuesto, no tiene esos mismos estándares ni niveles de protección. Y ahí procede tanto el uso progresivo de la fuerza por parte de la fuerza pública, un uso progresivo de la fuerza que además tiene que ser legal, proporcional, necesario, con preparación, dice la Corte Constitucional, y además con responsabilidad. Y luego también, por supuesto, tienen que ejecutarse en contra de los violentos, de quienes protestan no pacíficamente, todos los instrumentos y las herramientas legales que están previstas en el Código Orgánico Integral Penal, que por lo pronto no se han activado o no se han activado con la suficiente contundencia ni con la suficiente pertinencia. Hay 2 capítulos, Miguel y ciudadanía que nos escucha, 2 capítulos completos del Código Orgánico Integral Penal que establecen delitos que se han cometido en contra de la estructura del Estado y delitos de terrorismo que se han cometido en estas protestas. Y allá es a donde tiene que dirigirse la acción de la Fiscalía, y allá es a donde tiene que dirigirse la acción de la justicia, y por supuesto tiene que dirigirse también las denuncias que se vayan a presentar por parte del Ejecutivo y por parte de la misma fuerza pública. Doctor Raza, ¿cuáles son esos delitos que usted señala? Claro, hay un elenco de delitos, ¿sí? Y se han cometido en concurso. Para darle ejemplos: rebelión, actos hostiles contra el Estado, sabotaje, paralización de servicios públicos, destrucción de registros, incitación a la discordia entre los ciudadanos, formación de grupos subversivos, instrucción militar ilegal, tenencia y porte ilegal de armas, tenencia y porte de armas de fuego, municiones y explosivos no autorizados, instigación, incendio, y por supuesto el delito de terrorismo con todas sus variantes que tiene 10 posibilidades, 10 modalidades, incluso modalidades de omisión, ¿no? Y claro, el financiamiento a los delitos de terrorismo que deberá ser investigado con un poco más de profundidad. Estos delitos, esta lista, este menú de delitos, tiene que ser aplicado con todo el rigor para los manifestantes violentos. Para los manifestantes no violentos, para las manifestaciones pacíficas y para quienes han participado en esas manifestaciones, por supuesto, garantías de que puedan expresarse libremente, como lo han hecho ciertos grupos
que se han movilizado principalmente en los últimos días en la capital, haciendo manifestaciones no violentas, haciendo marchas alrededor de la Casa de la Cultura, llegando incluso hasta la Plaza de Santo Domingo, dando la vuelta, circulando a la Plaza de Santo Domingo y retornando a la Casa de la Cultura sin actos de violencia. Ahí la fuerza pública tiene que hacer lo que ha hecho, acompañarlos, proteger, evitar que existan infiltrados y permitir que esas expresiones de descontento se manifiesten. Lo contrario, agresiones a la policía, agresiones a las personas privadas, agresiones a los bienes públicos, agresiones a los bienes privados, incendios, utilización de armas, quema de vehículos militares, muerte, fallecimiento y heridas provocadas a la fuerza pública son actos violentos, no están protegidos y tiene que aplicarse todo el rigor de la ley. ¿Por qué no se aplica esto en el país, doctor Stalin Raza? Si hay la norma vigente, ¿de qué y de quién depende? De los que ejecutan las normas, ¿sí? De quienes tienen que hacer cumplir la ley. Y primero, el gobierno. Si el gobierno tiene posiciones tibias, timoratas, ambiguas, hoy dialogo, hoy no dialogo, me siento a dialogar, mañana me retiro, después regreso, dicto estados de excepción en 4 provincias del país, pero no dicto el estado de excepción, nada menos que en la principal ciudad donde se encuentra el sitio, donde se encuentra el bloqueo, donde se produce todo lo que hemos visto, incendios de unidades policiales, impedimento de que la gente y las instituciones puedan funcionar de manera adecuada, cierre de negocios, intentos de saqueo, y ahí no voy a dictar el estado de excepción. Entonces, claro, el mensaje político, el mensaje simbólico que estoy enviando es que ni yo cumplo la ley, ni la voy a hacer cumplir. Y luego, por supuesto, las autoridades encargadas de llevar adelante los procesos judiciales. En Fiscalía General del Estado se han iniciado varias investigaciones previas por delitos que uno puede decir serían delitos menores. Hay que tomar el toro por los cuernos, llamar a las cosas como son. Acabo de dar la lista de cuáles son los actos que se han cometido y procesarlos así, investigarlos así, procesarlos así, llevarlos a los jueces así. Yo entiendo que el momento de efervescencia política que está viviendo el país ahora mismo seguramente no permitirá que los casos ya sean presentados ante los jueces, pero ojalá se estén adelantando las investigaciones orientadas a este tipo de delitos y no a delitos menores como simplemente la paralización de servicios públicos o el daño a propiedad privada o el daño a propiedad pública. Se han cometido actos mucho más graves y cuando no se sancionan esos actos mucho más graves se fomenta la impunidad. Doctor Raza, usted reivindica con claridad las disposiciones y lo que debiera aplicarse. Sin embargo, siendo importante que en una sociedad democrática se aplique todo el peso de la ley para todos los que infringen, sin embargo, también no debiera tomarse en consideración el momento político. ¿Qué va a suceder en el momento en que haya firmeza, una actuación firme, cuando al frente vemos que hay violentos que hacen tabla rasa de las normas, lo que usted ha leído, armados, bien equipados, bien articulados? Aquí no hay infiltrados, son programados y articulados. Les cito 2 cosas. Ayer, una ambulancia que venía desde Imbabura a Quito con un niño grave al hospital Baco Ortiz fue bloqueado por indígenas violentos en Otavalo y no pudo pasar. Y lo otro, anoche en el cerro de Pilisurco, Ambato, protestantes desconectaron la energía de los transmisores, lo que afectó la transmisión de la señal en un 80% de varios medios de comunicación. ¿Qué es esto? Eso es terrorismo, puro y duro. Están las definiciones en el Código Orgánico Integral Penal. Entonces sí, es comprensible, Miguel, que en el momento político uno no pueda ponerse con las armas en ristre frente a una posibilidad de diálogo. Esto es verdad. Pero lo que tampoco puede hacer es sentarse uno al diálogo, regresar después de 20 minutos haciendo concesiones, haciendo todas las concesiones posibles y luego retirarse del diálogo y no continuar, no darle continuidad y no enviar mensajes claros desde el inicio. Uno puede sentarse a dialogar y si desde el inicio las posiciones están claras, no se permitirán actos de impunidad, no se fomentarán indultos ni se promoverán amnistías para el análisis y para el procesamiento y para el juzgamiento de los actos que tendrán que ser juzgados después de los hechos del paro y después de que las situaciones del paro se resuelvan.
Si esa es la posición firme desde el inicio, no tenemos entonces la posibilidad o deslegitimamos, y además lo mencionamos y lo explicitamos, la posibilidad de que nuestros interlocutores se sienten a la mesa de diálogo y primero nos pongan 10 puntos. Y luego de poner los 10 puntos, nos salgan con que uno de los puntos adicionales precisamente es que el gobierno se comprometa a no procesar, a no aplicar la ley como corresponde frente a todo lo ocurrido. Entonces, el mensaje inicial tiene que venir desde la decisión política del gobierno y desde la posición firme, no ambigua ni titubeante del propio presidente de la República. Porque eso no se puede negociar. Además, no depende del Ejecutivo. Depende en los temas penales de la Fiscalía que hace la investigación preprocesal y procesal penal y de los operadores de justicia, de los jueces. ¿Cómo se puede comprometer en un país? ¿O esta es la ley de la selva, doctor Raza? Absolutamente, pero ese mensaje hay que enviarlo desde el inicio. Hay que decirlo con frontalidad. Además hay que tener un método. Si hay 10 puntos o 5 o 20, hay que sentarse en la mesa de diálogo con esa agenda y una de las primeras reglas metodológicas de esa agenda es que no se cambia, no se introducen nuevos temas. Y entonces cuando se tiene claridad de esto por parte de todos los que participan en el diálogo, o por lo menos por parte del gobierno, pues entonces va a empezar a tomar la iniciativa. Pero hemos visto que en el único intento de diálogo que existió hace pocos días, el gobierno primero no tuvo método, segundo no tuvo la firmeza necesaria y tercero fue hacer concesiones absolutamente de todo, sin tener una agenda ni unos pisos y techos de negociación absolutamente definidos. Esto ojalá cambie para el nuevo diálogo que ha anunciado, que ha aceptado el ministro Jiménez. Ojalá exista esta metodología previa establecida, ¿no? Y yo he visto, por otra parte, que participa la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, lo cual me parece muy bien, pero además hay que involucrar a otros sectores de la sociedad civil, no institucionales, porque si no ya hemos visto las consecuencias de incluir a funcionarios de los poderes del Estado que primero se prestan para una supuesta mediación y después terminan votando por la destitución del presidente de la República. Y ahora pero hay que decirlo, doctor Raza, el presidente de la Asamblea Nacional, que luchó para llegar a ese puesto, y no es el momento de juzgar si fue constitucional o no, para tumbar a Guadalupe Llori, llegar a ese cargo, presentarse como mediador, dirigir las sesiones de mediador, y va a la Asamblea a votar por la destitución del presidente de la República, manejado por el correísmo. Y no solo eso, impresentable y vergonzoso, una Asamblea tramposa, queriendo burlar con 4 votos en esa votación. Sí, por supuesto. Y otros funcionarios de la misma laya, ¿no? Funcionarios que no se entiende qué hacían ahí. ¿Qué hacía la señora Tamaín del Consejo Nacional Electoral ahí? ¿Qué hacía? Bueno, habría razón de ser por la función que cumple el defensor del pueblo, pero a la final no fue sino una estatua de sal que se quedó mirando las ruinas de la ciudad y se convirtió en estatua de sal. No le oímos al señor decir un pronunciamiento. Él, que era el llamado a tener que defender los derechos de la ciudadanía, no solo de los involucrados en la protesta, también de la ciudadanía que se encuentra inerme, sometida, secuestrada y bloqueada por los protestantes violentos. Claro, él inicialmente emitió una resolución en donde pedía que se declaren las inmediaciones de universidades unos espacios de paz, porque estaba en riesgo los derechos de los protestantes. Y nada dijo, como usted bien señala, doctor Stalin Raza, lo que el artículo 215 de la Constitución le obliga, la tutela de los derechos de todos los ecuatorianos, no solo de los manifestantes. Así es, por supuesto. Y luego buscándose garantes que evidentemente estaban también parcializados a favor de uno de los grupos comprometidos en el diálogo, ¿no? La señora Elsie Monge, el doctor Ramiro Ávila, con todo el respeto que me merecen ambos, evidentemente las posiciones y las declaraciones posteriores, al menos del ex juez Ramiro Ávila, denotan su nivel de parcialización hacia uno de los bancos. ¿Qué garantía puede tener uno de que esas personas nos representen efectivamente a todos? Entonces, creo yo que en el nuevo... Pero permítame, el país conoce las actitudes del doctor Ramiro Ávila, respetables, por cierto, pero no puede ser parte de un veedor ahí. La hermana Elsie Monge, una mujer respetable. Sabemos la posición absolutamente sesgada que han tenido y no de imparcialidad como debiera ser organismos de los derechos humanos, no solo en el Ecuador, sino en el mundo. Sí, por supuesto, la actuación de los garantes tiene que ser
y tiene que parecer además algo más objetiva, ¿no? No existe, por supuesto, imparcialidad absoluta en la gente. Todos estamos atravesados por las subjetividades propias, por nuestra ideología, por nuestras posiciones, por nuestros sentimientos, por nuestra formación, por todas esas subjetividades. Sin embargo, cuando uno participa de garante de un diálogo o cuando uno participa como fiscal o como juez, tiene que deponer aquellas actitudes y tiene que tratar de propender a la objetividad de los hechos y a la aplicación de las normas que buscan por lo menos ser generales y tienen una pretensión de universalidad para aplicarse de manera general, uniforme y sin miramientos o sin distingos de cuál es el grupo de interés que a mí me conviene que resulte triunfante en uno u otro debate. Entonces, ojalá todas estas cosas se rectifiquen. Ahora que se avisora un posible nuevo diálogo, ojalá exista método, ojalá los promotores y los garantes y los facilitadores del diálogo sean personas que realmente puedan demostrar esta objetividad, sean instituciones que representen a la sociedad civil, que tengan algún grado de respetabilidad y que no estén atravesados por un conflicto de intereses fundamentalmente. Ahora, doctor Stalin Raza, ¿ha habido una pedagogía equivocada en el Ecuador y que ha generado impunidad? Aquí se protagonizan estos hechos violentos. Ya ocurrió en octubre de 2019. Y no solo que fueron amnistiados protagonistas de esos hechos violentos que destruyeron Quito, que incendiaron la Contraloría, sino que se protegieron otros con sentencia condenatoria por delincuencia, 268 personas. Es decir, hay un camino de la amnistía. Ya se pidió en el primer diálogo. Y yo quisiera recordar y que nos ilustre, doctor Stalin Raza. Leía para esta entrevista esta carta desde la cárcel de Birmingham, en Alabama, Estados Unidos, de un reconocido luchador de sus derechos de los negros en su momento, Martin Luther King, quien acepta desde la cárcel, en esta carta larga, las consecuencias de haber ejercido su derecho a la resistencia. Pero él no anduvo pidiendo amnistía, porque aquí el camino es violencia, destrucción, vandalismo, asalto y luego amnistía de los 2/3 de la Asamblea Nacional, doctor Raza. Absolutamente, Miguel, usted tiene toda la razón. Mire, hay una línea que separa cuál es el ejercicio legítimo del derecho a la resistencia, del derecho a la protesta, y cuál es en el otro lado ya el vandalismo puro y duro, la delincuencia pura y dura, ¿sí? Quienes han seguido la línea de la no violencia, como usted bien invoca al caso de Martin Luther King, y yo citaría otros más, ¿no? Gandhi y otros luchadores sociales más que han resistido con el principio de la no violencia. No violencia no quiere decir no ejecutar actos directos, ¿no? A esa carta a la que usted se refiere, precisamente Martin Luther King hizo una movilización, una acción no violenta, pero directa en Birmingham, Alabama, y la idea era motivar a que el segregacionismo blanco promueva y respete los derechos de las minorías negras. Bueno, pues él violó la ley, él estaba consciente de eso y lo dijo en esa carta. Yo estoy consciente de que violé la ley, pero parte de mi ejercicio a la resistencia es demostrar que esa ley debe ser cambiada, que esa ley debe reconocer la justa necesidad de reivindicar las aspiraciones, como ahora la ley y la institucionalidad debe reconocer la necesidad de las reivindicaciones de los pueblos indígenas y de las minorías. Eso es verdad, lo ha reconocido el propio gobierno. Pero si existen actos de violación de la ley, y lo dijo Martin Luther King, yo encantado, contento me voy a la cárcel y cumplo con la condena que se me imponga hasta que los jueces, la ciudadanía, la sociedad se dé cuenta de que este acto de sacrificio que yo he hecho, lo he hecho en beneficio de mis hermanos, de mis compañeros de lucha y de las minorías. Eso estuvo diciendo Martin Luther King en esa ocasión. Eso dijo Gandhi. Gandhi se puso al frente de los grupos no violentos, pacíficos que protestaban en la India y estuvo dispuesto a recibir las balas de los soldados ingleses. ¿Sí? Y estuvo también Nelson Mandela fue a la cárcel en Sudáfrica. 27 años. Premio Nobel de la Paz, un reconocido pacificador.
27 años estuvo Nelson Mandela en la cárcel, hasta que se reconoció la legitimidad de su lucha. Pero él nunca, ni ninguno de los otros luchadores estuvieron calculando la posibilidad de ser después amnistiados, de ser después indultados, de beneficiarse y de generar impunidad. Estas amnistías que se produjeron a consecuencia de los actos del 2019 son en buena parte el causante y el detonante de los actos de violencia de ahora, precisamente porque el Estado no envía un mensaje de lucha en contra de la impunidad, de sanción a este tipo de actos tan graves como levantarse en contra de la institucionalidad estatal. Y ahora tenemos las consecuencias que tenemos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos vino al Ecuador a hacer una visita a propósito de los actos que ocurrieron en octubre del 2019 y señalaron, por supuesto, que era necesario procesar los casos de excesos de uso de la fuerza por parte de la policía y de los militares, pero también dijeron, porque a veces esto se olvida, también dijeron que era necesario y fundamental investigar a fondo todos los hechos que se produjeron como actos vandálicos en contra de comercios, por la paralización económica y las pérdidas económicas que sufrió el país en esa época, la destrucción de vehículos y de instalaciones militares, todo eso también lo dijo la Comisión Interamericana. Entonces, si nos vamos a comprar, como efectivamente corresponde, el discurso de los derechos humanos y de los estándares de derechos humanos y a defenderlos a rajatabla, hay que defenderlos en su integralidad, ¿sí? Para todos. La fuerza pública, por su parte, tiene una carga adicional, tiene una obligación adicional. La obligación como ente que ejerce monopólicamente el uso de la fuerza, tiene la obligación de respetar y de hacer uso proporcional también de esa fuerza, ¿sí? Proporcional no quiere decir que 5 policías le caigan a toletazos a una persona que ya está caída y rendida. Quiere decir, entre otras cosas, y esto también es consecuencia de la falta de institucionalidad que viene acumulándose en el país, que tengan la preparación suficiente como para saber neutralizar de manera equivalente un acto que se está produciendo, ¿sí? Neutralizar significa someter a una persona, llevarlo detenida y procesarlo judicialmente. No caerle a toletazos de entre 5, eso también es un exceso. No caerle a patadas en el suelo a un periodista que estaba cubriendo los actos que se estaban produciendo en una de las manifestaciones. Estos también son excesos. No disparar balas de goma o bombas lacrimógenas directamente al cuerpo. Hay protocolos. Uno puede entender que en la calentura de las circunstancias se pueden cometer excesos, pero eso es atribuible precisamente a la falta de preparación. Falta de preparación que se produce precisamente porque el Estado no está proveyendo ni los recursos ni los medios suficientes para que la fuerza pública esté preparada para estos eventos. Y esa también es una responsabilidad del Estado. Y usted puede comentar, doctor Raza, el pronunciamiento último de la Corte Constitucional, precisamente que observara el dictamen generalizado de amnistía que diera la Asamblea Nacional a 268 personas. Sí, es que es obvio, las amnistías tienen que analizarse caso por caso, acto por acto. Una cosa es que la Asamblea pueda procesar en una sola sesión todos los casos y pueda pronunciarse respecto de todos los casos, pero el análisis tiene que ser individualizado. Ahí la Asamblea Nacional, al hacer unas amnistías en combo, lo que hizo fue vulnerar el procedimiento que está previsto tanto en la Constitución como en la ley. Pero más grave que eso, atentar en contra de la independencia de poderes. La propia Asamblea se ha quejado, y yo creo que con razón, de la interferencia que han hecho los jueces en las competencias propias privativas de la Asamblea, con medidas cautelares al interferir la posibilidad o pretender interferir la posibilidad de que puedan sesionar, de que puedan decidir tal o cual cosa, nos guste o no, digamos, pero es una competencia propia de la Asamblea. Ahora bien, la Asamblea tampoco, vía amnistías, puede de manera desproporcionada y arbitraria interferir en la función judicial, eliminando condenas ya impuestas o impidiendo que se inicien procesos judiciales. Esto también es parte del desquiciamiento institucional en el que lamentablemente vive el país. Las salidas, doctor Stalin Raza, usted empezó señalando la aplicación plena, con rigor, de las normas. Si esto no sucede, aquí hay un estado de indefensión, que es el más golpeado, el ciudadano común. Sí, bueno, por ahora la primera salida, para no echarle gasolina al incendio que ya está lo bastante avanzado en este momento, la primera salida es
que como sociedad civil debemos fortalecer la necesidad del diálogo y que el diálogo tenga resultados. Pero un diálogo llevado adelante, como dije, con método, con sistema, con puntos específicos, con adecuados interlocutores y con adecuados facilitadores, lo primero. Y luego, por supuesto, procesar, y siempre diálogo bajo el concepto de procesar adecuadamente todos los casos de delincuencia que no hayan obedecido a protesta pacífica. Procesar también los actos de exceso de la policía frente a personas que pacífica o no pacíficamente hayan estado manifestando y que no hayan sido proporcionales. Pero aquí hay una cosa muy importante, Miguel. Si se va a aplicar posteriormente la ley y se van a procesar estos delitos de los que yo he hablado ahora, es necesario que esos delitos tengan y lleguen a feliz término. Y solo pueden llegar a feliz término cuando existe una adecuada recopilación de evidencias, por ejemplo. ¿Sí? Las evidencias se recogen, se recopilan, se levantan, se someten a cadena de custodia el momento mismo en el que ocurren, o de preferencia lo más pronto posible a los hechos que ocurren. A mí sí me hace falta mirar junto con la policía que está restableciendo el orden equipos de criminalística dirigidos por la Fiscalía General del Estado que estén dedicados a recopilar las evidencias. Porque después no se puede llevar adelante un proceso penal simplemente con el video extraído de un teléfono de parte de alguno de los intervinientes o de alguno de los testigos de las protestas. No. Hay que procesar de acuerdo con instrumentos y elementos que le den razón a los jueces de que fueron obtenidas esas evidencias de manera legal, de manera constitucional, y luego fueron sometidas a cadena de custodia, y luego fueron producidas en una audiencia de juicio. Esto también es responsabilidad de la institucionalidad, de la policía, por supuesto, y de la fiscalía. Deberían estar actuando así, si no nos pasa lo que nos pasó en septiembre del 2010, cuando después de que se produjeron los incidentes en el Hospital de la Policía Nacional, se mandó a limpiar las calles. Y hoy mismo no se cuenta, para los procesos que están llevándose y adelantándose, no se cuenta con la contundencia de las evidencias que fueron levantadas en el momento mismo de los acontecimientos. Así que mucho ojo, sí, el mensaje es que se va a aplicar la ley, pero después de que se pacifique el país, por lo menos durante estos procesos deberían estarse levantando las evidencias. Como deberían estarse levantando las evidencias también en el caso de esta denuncia que ha habido de parte de algunos asambleístas de que habría sido manipulado el sistema informático de la Asamblea para alterar el sentido de la votación en el caso de la decisión de la destitución del presidente de la República. Ya debió haberse practicado un acto urgente, ya debió haberse preservado la información, ya debió haberse sometido a cadena de custodia. Y después deberá procederse a los peritajes del caso si existiera realmente una investigación seria. Bien, la revista de Opinión Democracia agradece la participación del doctor Stalin Raza esta mañana para ilustrarnos sobre el tema de la aplicación de la ley y el derecho a la resistencia y a la protesta en el Ecuador. Que todo sea por el diálogo y ojalá podamos superar esta página compleja de violencia y destrucción en nuestro querido país. Muchas gracias, Stalin, su atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias a usted, Miguel. Un saludo cordial. Hasta luego. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 7:06 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el señor alcalde de Quito, doctor Santiago Guarderas. ¿Qué pasó con su pedido de declaratoria de estado de excepción? Ayer hubo respuesta del Ejecutivo. Se declara mediante el decreto 463 el estado de excepción en otras provincias. En Pichincha no. Se declara en las provincias de Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Ya volvemos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, ha sido duramente criticado como consecuencia de su voto en la Asamblea sobre el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso. Saquicela votó a favor de la destitución. Los analistas y expertos en negociación aseguran que esto deslegitima su participación como mediador e interlocutor en las mesas de diálogo. Si no cree en la institucionalidad del Ejecutivo,